Y yo quiero empezar la charla de hoy quizás haciendo una pequeña oración para que dispongamos el corazón, ¿les parece? Padre tierno y amoroso, te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos hoy como iglesia para adorar juntos, para cantar juntos, para meditar en tu palabra juntos. Queremos pedirte que tú nos hables a nuestro corazón. Queremos pedirte que tú nos hables y que tu palabra transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras actitudes, y que eso se convierta en un actuar acorde a tu corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un texto, y con este texto quiero empezar en el libro del Apocalipsis. Y mientras leo el texto, yo quisiera invitarles a que puedan cerrar un momento sus ojos, unos segundos, y puedan imaginar el texto. Y eso es muy rico porque aquí van a ver un montón de imaginaciones diferentes y todos vamos a imaginar algo diferente a partir de nuestros referentes. El escritor del libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y verso 9, dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantas que nadie podía contarlos. Eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Si miramos por un momento la imagen que nos presenta el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que nos presenta una iglesia ya gloriosa delante del Cordero, compuesta por una diversidad, una pluralidad de personas. Dice, de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Algo quizás similar a lo que pudieron ver los discípulos, las discípulas, el día de Pentecostés. Gente de muchas lenguas que había acudido a Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas. Y allí estaban, y la venida del Espíritu Santo permitió que hubiera entendimiento en las diferentes lenguas de toda esa gente que estaba peregrinando a Jerusalén desde muy distintos lugares. Y la imagen que nos presenta Apocalipsis es de una iglesia efectivamente conformada por personas de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las lenguas. Y esta imagen es muy rica porque muchas veces tenemos imágenes que se quedan cortas con lo que nos presenta la Escritura con relación a los misterios de Dios, a Dios mismo o a la iglesia. La Escritura nos presenta la imagen de una iglesia diversa, una iglesia plural. Y la palabra iglesia, de alguna manera, evoca en todas las personas que estamos acá cosas distintas. Yo quisiera por un momento que usted haga el ejercicio de imaginar o de tomar conciencia de qué le evoca la palabra iglesia. Y lo que le evoca probablemente va a responder mucho a su propia historia de vida en la iglesia o con relación a la iglesia. En muchas personas quizás esta palabra evoca sentimientos encontrados, sentimientos y percepciones hasta negativas. Todos tenemos una historia, a veces más distante, a veces más cercana, en unos contextos eclesiales o en otros. Todos tenemos una historia que contar con relación a esta palabra. A veces evoca sentimientos muy favorables, muy agradables, y otras veces quizás no. Para muchas personas quizás esta palabra tristemente evoca experiencias de rechazo, de juicio, de discriminación,
de abuso y hasta de violencia. Y de alguna manera eso implica, o eso nos invita a plantearnos la posibilidad de sanar nuestra relación con esta palabra y con lo que esta palabra significa en nuestra vida como creyentes, como discípulos y discípulas. Quizás no todo fue malo o no ha sido malo en nuestro camino en la iglesia, dentro de la iglesia, pero quizás algunos y algunas de nosotros tengamos que atravesar procesos de sanación en nuestra relación con la iglesia. Y hoy vamos a hablar precisamente de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros y de nosotras mismas. Me gustaría mucho invitarte a que mentalmente penses por un momento qué evoca la expresión ser iglesia para vos. Cuando vos escuchás la expresión ser iglesia, ¿qué evoca en vos? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué reacciones, qué actitudes? Y por el otro lado también quisiera invitarles a pensar qué implicaciones personales tiene esta expresión para vos. ¿Cómo te atraviesa esta expresión? ¿Qué implicancia tiene para vos? Cuando escuchas la expresión ser iglesia, ¿en qué valores, en qué principios, en qué pautas de relacionamiento, de alguna manera, en qué aspectos éticos pensás? Quizás algunas otras personas piensen inmediatamente al escuchar la expresión ser iglesia en qué derechos, qué deberes o qué responsabilidades conlleva el ser iglesia. Algunas otras personas quizás podrán pensar qué se espera de mí hacia las otras personas que conforman la iglesia. De alguna manera, cuando nos dicen es que vos sos iglesia, eso tiene algunas implicaciones y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar a adentrarnos en el texto de la Escritura, yo quiero invitarles a que nos asomemos por un momento a una de las cartas que está en el Nuevo Testamento, la carta que Pablo le escribió a los cristianos que vivían en Galacia, en la zona de Galacia, en la zona de Asia, a los Gálatas. Y esta carta muy probablemente los biblistas dicen que Pablo la pudo haber escrito más o menos alrededor del 57, del año 57 de nuestra era, es decir, hace casi 2000 años. En Galacia había una serie de iglesias, no era una, eran varias iglesias, varias comunidades. Y lo que estaba pasando en Galacia era que habían llegado unos judaizantes. Un judaizante es o era en aquella época y en este contexto una persona que le decía a los cristianos, a los paganos, hablemos en esa terminología, que habían creído en Jesús, que tenían que primero convertirse al judaísmo de alguna manera, guardar la ley y luego de haber guardado la ley, de haberse convertido en judíos con todo lo que eso implicaba, ahora sí confiar en Jesucristo. Y Pablo les dice de alguna manera, diría mi bisabuela, los chapea feo, porque les dice Gálatas insensatos. En otra versión, en la latinoamericana, les dice Gálatas estúpidos y los trata muy fuerte. Él había sembrado esa iglesia, él había parido esa iglesia. Pero a la vez la carta tiene este tono fuerte de regaño, pero tiene un tono amoroso, tiene un tono firme en cuanto a la enseñanza que quería transmitirles Pablo a estos cristianos. Y en algún momento de la carta les dice, ustedes están en Cristo Jesús. Estas palabras son cortitas, es una frase cortita, pero es una expresión que tiene muchísima profundidad teológica y pastoral. Y si nosotros hacemos un esfuerzo de traer este texto que fue escrito para otra comunidad,
en otra época completamente distinta a la nuestra, en otro contexto histórico, político, cultural, diferente al nuestro, y extraemos ese principio y miramos con nuestros ojos ese texto, lo que Pablo les estaba diciendo, ustedes ya no están en el mundo, ustedes ya están en Cristo. Cristo es suficiente para ustedes. Y luego les dice, y todos son hijos de Dios, gracias a la fe. Pablo les había enseñado que era suficiente confiar en Jesucristo para poder acceder a la gracia de Dios. No era necesario guardar la ley, no era necesario guardar los preceptos judíos, únicamente era necesario que con el corazón pusieran su confianza en Jesucristo. Ustedes están en Cristo Jesús, les dice, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Aquí la fe la podemos entender como gracias a la confianza. Y este texto hoy, en la actualidad, en 2025, a nosotros nos dice lo mismo, quizás con otras implicaciones culturales, históricas, sociológicas, pero nos dice lo mismo, ustedes están en Cristo, y el estar en Cristo es, ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes fueron trasplantados de afuera y fueron trasplantados a Cristo. Ahora están en el hueco de la mano de Dios. Dice otro texto que nada nos puede arrebatar de allí. Y luego sigue San Pablo diciéndoles, y esto es muy poderoso, y esto nos habla mucho para nuestra actualidad. Pablo les sigue diciendo más adelante, un poquito más adelante, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. A través de esta expresión, Pablo está dejando claro que el Evangelio de Jesucristo derriba toda clase de barrera étnica, cultural, económica, de género. Pablo les está diciendo, ya no hay diferencia. Todas estas categorías que en ese contexto eran sumamente relevantes, porque existía la esclavitud, era una época en la que la esclavitud estaba, era quizás la estructura en la que la economía del imperio se sostenía de alguna manera en la mano de obra esclava. Pero San Pablo les está diciendo, eso no importa. Dentro de la iglesia, en Cristo Jesús, ya no importa si una persona es libre o es esclava. No importa si pertenece al pueblo judío o si viene de otros pueblos. No importa si es hombre o mujer. En Cristo todos somos iguales y todos somos únicos. Eso es lo que les está diciendo San Pablo. Y este texto a nosotros nos invita de alguna manera a preguntarnos, ¿qué otras barreras derriba hoy el Señor en nuestros contextos actuales? En un mundo cada vez más segregado, cada vez más violento, capitalista, superficial, efímero, ¿qué otras barreras podría estar derribando el Señor? ¿O qué otras barreras quiere el Señor derribar a través de su iglesia? En concordancia con este pasaje, quise compartir con ustedes algo que sé que en medios ha trascendido. En el 2023, en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Lisboa, Portugal, el Papa Francisco le hablaba a una multitud de jóvenes y parte de lo que les decía va en una concordancia con el espíritu del mensaje de Pablo a los Gálatas. Les dice Francisco, hace 2 años, en la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Y luego le sigue diciendo más adelante, Jesús recibe, Jesús acoge, no señala con el dedo, sino que abre sus brazos
nos abraza a todos. Y quizás estas palabras, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado que de alguna manera me cuesta creérmelas, o me ha costado históricamente creérmelas. A veces cuento una pequeña anécdota en la que hace como 8 o 9 años veo un post de lo que la iglesia antes se llamaba Interludio, y veo un post, el cuento es más largo, lo voy a concretar, y escribo a la página porque el post decía Interludio, una iglesia para todos, 8 o 9 años atrás. Entonces yo escribo a la página y les pregunto, ¿quiénes son todos? Y la persona que estaba detrás, Pastor José Pablo, llega y me dice, todos son todos. Y a mí me generó de alguna manera una disonancia cognitiva, porque yo venía de otro contexto eclesial. Yo venía de otro contexto en el que no todos podían ingresar, en el que no todo el mundo podía ser parte de la iglesia. Había una serie de parámetros casi fariseicos para poder pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces cuando José, de manera muy simplista, me dice, todos son todos. Claro, yo no le estoy viendo la cara a José, ¿verdad? Y entonces yo me quedo como medio patinando. Ya después me atreví a visitar la iglesia y aquí estoy. Todos son todos. Y en nuestra comunidad, como cantábamos ahora, todos a la mesa, nadie queda afuera. Esa es la consigna de esta comunidad de fe. Todos a la mesa, todos, todos, todos estamos invitados a la mesa. Y poder decir de alguna manera, en concordancia con Pablo, ya no hay, y ahí pongamos las diferencias que ustedes y yo queramos, ya no hay categorías que nos separen, ya no hay categorías que nos dividan, ya no hay categorías que nos segreguen, ya no hay categorías que nos hagan más o menos dignos de acercarnos a la mesa del Señor, porque el Señor es quien invita a la mesa. No sos vos, no soy yo, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. La iglesia tiene un único dueño, es el Señor. Y Él es el que nos invita a sentarnos a su mesa, sabiendo que probablemente seamos muy indignos de sentarnos allí. Como la canción también que hace referencia a la historia de Mefiboset. No sé si la han leído, es una historia hermosa. Mefiboset, descendiente de Jonatán, y David quiso honrar el amor que le tenía a Jonatán y mandó a sus siervos a buscar quién queda de la casa de Jonatán y de Saúl. Quiero honrarlo. Y de ahí ese lisiado que dice la historia se sentó. Y de alguna manera es una metáfora, es una figura de usted y de mí. Esa persona que no era digna de estar sentada a la mesa del rey, pero el rey le dice, ven. Y el rey le asegura mantenimiento eterno, perenne, para siempre. Pero también el texto dice que todo lo que era de Saúl y de Jonatán le sea devuelto a Mefiboset. Y aún, ya teniendo Mefiboset toda esa riqueza, Mefiboset tenía lugar diario, fijo en la casa del rey, como lo tenés vos y como lo tengo yo. Vuelvo al texto bíblico. San Pablo le escribe a otra de las iglesias que él había fundado, esta vez ubicada en la zona de Corinto. Y les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Si antes a los Gálatas les había dicho, ustedes son hijos de Dios, y cuando usted escucha esa expresión, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, también eso evoca muchas cosas. Porque de alguna manera a veces decimos, ¡ish! ¡Qué duro! ¡Qué rudo! Y no nos sentimos quizás dignos, nos sentimos que aquello nos queda súper grande. Pero cuando sentimos que aquello nos queda súper grande, tenemos que recordar que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las suyas, y que no es por nuestros méritos, sino por su gracia. Por su gracia. Y a los corintios les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. De alguna manera vamos nosotros, ahora que podemos agarrar los textos de las distintas cartas y configurar un pensamiento teológico más complejo y más completo,
vamos armando y decimos, bueno, por un lado fuimos adoptados, nos fue dado espíritu de adopción, fuimos adoptados hijos de Dios. Por el otro lado, Pablo nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Y esto es muy importante otra vez porque en la sociedad grecorromana en la que Pablo se desenvolvía y en la que vivía la iglesia de Corinto, de alguna manera era una sociedad sumamente segregada en categorías, en clases, en estratos, y la gente no podía fácilmente moverse de un lugar a otro, de una categoría a otra. Y Pablo, conociendo ese contexto tan dividido socialmente y culturalmente, él viene con un mensaje contracultural y les dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Todos ustedes, independientemente de lo que les diferencie, vinieron a formar parte de un solo cuerpo. Esta metáfora tampoco era extraña para los corintios, para esta sociedad en el imperio. Ellos concebían la sociedad como un cuerpo organizado, pero de alguna manera en la lógica cultural que prevalecía, había una idea de superioridad de ciertos miembros del cuerpo en la misma metáfora. Pero Pablo les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Y un poquito antes les había dicho, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. En griego esta expresión sería para provecho común, para ser de provecho a otros, para generar bien a otros. Pablo nos regala esta metáfora del cuerpo. Y si ustedes en casa con más tranquilidad revisan el texto, es muy rico porque Pablo desmenuza y desarrolla toda esta idea del cuerpo. Y él les explica cómo, toma el tiempo para explicarle a la iglesia cómo no podemos decir, como un órgano, como un miembro del cuerpo, los ojos, las manos, no le puede decir a otro, no te necesito. Porque el cuerpo necesita de todos sus órganos y de todos sus miembros para poder funcionar, ¿sí o no? Y entonces, en la misma medida, Pablo toma esta metáfora para explicarles que todos en la iglesia somos valiosos, somos necesarios y somos importantes. Todos. Independientemente si en este momento estamos haciendo algo de manera activa para la comunidad o no. Tal vez la invitación es a poder analizar y decir, ¿qué podría yo hacer para el provecho común, para el bien común de esta comunidad a la que pertenezco y a la que he venido a pertenecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a este proyecto? Pensando en la iglesia local, pero la iglesia, cuando hablamos de iglesia, no nos remitimos solamente a esta noción de iglesia local, a nuestra pequeña comunidad refugio. Cuando pensamos en iglesia, tenemos que pensar también en la iglesia universal y desarrollar una visión amplia, católica. Católico significa universal, que está presente en todo el globo, eso es lo que significa la palabra. No hace referencia necesariamente a la iglesia católica romana. Y entonces cuando pensamos en iglesia y en qué puedo hacer yo, no se remite solamente a lo que yo puedo hacer aquí en mi iglesia local, sino también a lo que puedo hacer por esa iglesia amplia, extendida. Quiero hacer énfasis en esta expresión. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado, es para el bien común, es para que yo lo ponga al servicio de la comunidad y de las personas en general, pertenezcan o no al cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas que siguen juntas a Jesús, porque procuran parecerse a Él en su carácter y en su praxis. Hace algunos años, como parte de mi trabajo, estaba organizando unas jornadas para el mes de mayo, justamente el que acaba de pasar, sobre, ¿cómo era?
promoción del respeto y el reconocimiento de la diversidad sexual en contextos educativos. Yo trabajo con educadores y educadoras. Y recuerdo que parte de las agendas que desarrollábamos año con año, en los primeros años introducimos una parte de la agenda, bueno, donde llevábamos profesionales en psicología, en sexología, en derechos humanos, pero también en las primeras jornadas llevábamos personas del contexto religioso que pudieran brindarnos una mirada distinta, una mirada alternativa. Y recuerdo que en alguna jornada, no recuerdo ahorita en dónde exactamente se desarrolló, invitamos a un fray, un fraile franciscano capuchino, Eric. Mira, anoche que estuve revisando, no había olvidado el nombre, Eric Carballo. Y Eric, bueno, fue muy impresionante porque Eric se apareció en la jornada con su hábito gris, con sus sandalias, con su cíngulo, muy fraile. Y él empezó a hablar a aquel grupo de educadores que estaban allá y utilizó una palabra que yo en mi caminar evangélico pentecostal nunca había escuchado. Una palabra muy sencilla, pero quizás en su tradición sí era muy natural, en la mía no. Y yo ese día la aprendí. Él nos decía, él nos hablaba acerca de la praxis de Jesús. No sé si alguien ya había escuchado la palabra, para alguien puede ser absolutamente obvia y cotidiana. Para mí nunca la había escuchado. Y cuando Fray Eric hablaba de la praxis de Jesús, él nos invitaba, en el contexto que ya les mencioné, a mirar a Jesús quizás desde otra mirada distinta a la forma en la que lo habíamos visto tradicionalmente. Y Fray Eric nos decía, quiero invitarles a ver a Jesús y a su praxis. Praxis es práctica. ¿Qué hacía Jesús cotidianamente? Cómo Jesús, en el ministerio de Jesús, si ustedes y yo tomamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, quizás los sinópticos más que el evangelio de Juan, y miramos a Jesús, y yo siempre le recomiendo a la gente, cuando alguien me pregunta, mira, quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Marcos, vaya Marcos, lea Marcos, primero Marcos. Porque Marcos es un evangelio que omite toda la infancia de Jesús. Entonces Marcos, si fuera por que ustedes y yo solamente tuviéramos el evangelio de Marcos y no nos hubieran llegado los otros, no tendríamos Navidad, no tendríamos Epifanía, no tendríamos los reyes ahí siguiendo la estrella, no tendríamos nada de eso. Entonces vean qué interesante cómo los evangelios vienen de alguna manera, a darnos una visión global. Lo que este no tiene, lo tiene este otro, lo tiene Mateo, lo tiene Lucas. Pero yo siempre le invito a la gente, vaya a Marcos. Y cuando Jesús se bautiza con Juan el Bautista, ¿verdad? Se abre a su ministerio y Jesús empieza a caminar y empieza a llamar a sus discípulos y Jesús empieza a tocar a la gente. Empieza a acercarse a la gente. Jesús empieza a acercarse a la gente, pero no a cualquier gente. Si ustedes y yo vamos al Evangelio de Marcos, por ejemplo, vamos a ver cómo Jesús se acercaba a las personas que en su contexto social, en su contexto cultural, en su contexto religioso y hasta económico, habían sido excluidos, habían sido segregados, habían sido apartados, porque la misma ley, por una u otra circunstancia, les hacía habitar fuera. Y Jesús, en su praxis, iba y se acercaba. Se acercaba a las mujeres, se acercaba a los leprosos, se acercaba a los endemoniados, se acercaba a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, se acercaba a los publicanos, a las prostitutas, se acercaba a toda aquella gente que los líderes religiosos rechazaban, porque si se acercaban a ellos, se volvían impuros para la ley. Y entonces en la praxis de Jesús lo vemos acercarse para dignificar, para volver a integrar, para devolver la dignidad
humana que les había sido robada, que les había sido arrebatada. Ese es el Jesús que nosotros vemos en el Evangelio. Y Jesús se acercaba, les extendía la mano, les levantaba, los dignificaba, les devolvía la dignidad de hijos de Dios. Y esa era la praxis que Fray Eric nos invitaba a mirar. Y en el contexto histórico de Jesús, las personas excluidas eran unas. Muy probablemente hoy tengamos que levantar nuestra mirada y preguntarnos quiénes hoy están siendo excluidos, quiénes hoy están siendo rechazados, quiénes hoy están siendo apartados aún de la misma iglesia, de las mismas iglesias, para hablar de las distintas comunidades locales y de las tradiciones en general. Es importante que ustedes y yo nos preguntemos quiénes hoy están siendo rechazados, discriminados, excluidos, apartados. La praxis de Jesús, desde que recuerdan aquel pasaje que nos narra cómo iniciando su ministerio, estaba en Nazaret todavía. Jesús era judío y por lo tanto guardaba Shabbat. Y en Shabbat se levantó y fue a participar del servicio de oración. Y como parte del servicio se leía las escrituras. Y se levanta Jesús, toma el rollo del profeta Isaías, se pone en medio de la sinagoga, en medio de toda la gente y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Y si a nosotros se nos invita a mirar a Jesús, la misión de Jesús era esa, y Él la tuvo siempre clara. Y caminó los años que caminó junto a sus discípulos y discípulas con esta misión muy clara, como si fuera la misión de su proyecto: libertar, declarar la libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos. Él tenía mucha claridad de su misión y su misión se hizo palpable en su caminar, en su ministerio. Y de alguna manera esta misión que Él proclama, porque luego les dice, esta palabra se ha cumplido en ustedes hoy, y se arma el zaperoco. Pero luego más adelante, o en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, y esto es como si usted ocupa alguna clave de algún correo, alguna cuenta bancaria o algo, Mateo 25. No le cuente a nadie, por supuesto, Mateo 25. Luego Mateo 25 es un texto que también Francisco, el Papa, lo pone como categórico. Y de alguna manera a mí me resuena mucho con una frase de San Juan de la Cruz que creo que se las he comentado acá y que dice: al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Y Mateo 25, el texto es muy amplio, por tiempo no lo voy a describir todo, pero me voy a centrar en un texto clave que para nosotros puede ser una guía. Y es en Mateo, es cuando les dice, porque tuve hambre. ¿Se acuerdan que está el rey, separa a los de la izquierda, a los de la derecha, y a los de la derecha les dice, vengan, vengan, benditos de mi Padre, al cielo preparado, al reino preparado para ustedes. Y el rey le sigue diciendo, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y tuve sed y ustedes me dieron de beber. Y estuve desnudo y ustedes me vistieron. Y estuve enfermo y ustedes me visitaron. Estuve encarcelado y ustedes vinieron a verme. Aquí hay una guía. Si a veces estuviéramos perdidos de cómo vivir el Evangelio de Jesús, esta puede ser una guía muy certera de a lo que hemos sido llamados como iglesia. Y es muy concordante con otros pasajes donde Jesús está de alguna manera discutiendo con los fariseos y en algún momento les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y precisamente a esto hemos sido llamados, a mirar la praxis de Jesús. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué más dice?
el autor y consumador de la fe, es decir, quien hace nacer la fe y quien la complementa. Eso significa el autor y consumador. Y el escritor dice, puestos los ojos, o sea, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces cuando ponemos los ojos en Jesús, vemos a Jesús haciendo todo lo que ya describí. Y de alguna manera nos interpela y nos dice y nos cuestionamos a nosotros mismos, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Maestro. A ese Jesús es al que nosotros seguimos. Jesús nos invita a entrar en el reino o en el reinado de Dios, un proyecto, un sistema de gobierno y de relacionamiento donde los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, un sistema regido por el Dios de los pobres, de los desposeídos. Salmo 68 dice, Padre de huérfanos, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Un Dios que está del lado de los desfavorecidos, que los defiende. Y cuando se nos dice que pongamos los ojos en Jesús, como dice ahí, procuramos parecernos a Él. La invitación es a parecernos a Él en su praxis y en su carácter. Y cuando vemos de alguna manera un solo rasgo por cuestiones de tiempo de Jesús, podemos mirar el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y verso 29, donde dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Para los coléricos, como el apóstol Pedro y como como yo, ha sido todo un reto, ha sido toda una tarea, todo un trabajo de años. Yo no sé si aquí hay más Alka-Seltzers. ¿No? ¿Hay vos? Team Alka-Seltzer. Horrible, ¿verdad? Y ha costado años de dejar a Dios trabajar, pero también, como dice el dicho tico, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Verdad? No solamente es como, Dios, cámbiame, porque mágicamente no nos va a cambiar. Hay un trabajo que hacer en nosotros y permitirle a Dios que el fruto emerja. Aquel fruto que yo les mencionaba el mes pasado, antepasado, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, que a los coléricos nos cuesta un montón. La mansedumbre, la templanza, el tener mi pastora en mi adolescencia decía que la templanza se entendía como la fuerza bajo control. ¿Verdad? No es que nos convertimos en peleles, que todo el mundo nos pasa por encima, no. Es que ahí hay una fuerza, pero está como el caballo, contenida, canalizada, bien enfocada. La iglesia es un grupo de personas que siguen juntas a Jesús porque procuran parecerse a Él en su carácter y en su práctica. Y en la medida en la que ustedes y yo perseveremos en esto, vamos a ir viendo cómo la iglesia se va llenando de ese fruto del Espíritu. Quiero saltar a una de las cartas que también está, y ya voy concluyendo, a una de las cartas que está en el Nuevo Testamento, que por muchos años fue atribuida a Santiago, el hermano del Señor. Hoy los biblistas cuestionan su autoría, pero la carta ahí está. Y ha sufrido algunos procesos donde algunas personas la han querido sacar, algunos reformadores la han cuestionado, pero la carta tiene un mensaje hermoso y vamos a ver cómo conecta con lo que estamos viendo. El escritor, ya tal vez yo personalmente no diría Santiago, diría el escritor, les dice, parece que es como una carta escrita a gente pagana convertida. Sí, a gente pagana convertida, dispersa, es como una carta universal de alguna manera, no está dirigida a una comunidad específica. Y el escritor les dice, hermanos míos, hay una expresión de fraternidad, hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¡pum! Directo al punto, no hagan diferencia entre las personas. Si ustedes se confiesan cristianos, les está diciendo, si ustedes confiesan que creen en Jesucristo, no hagan diferencia entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, como estamos nosotros hoy acá,
Paréntesis, la carta está escrita para que nos podamos contextualizar de alguna manera un poquitito más, mejor, a finales, salud, a finales del siglo primero, año 96, 97, por ahí la datan. Quiere decir que no es contemporánea a las cartas de San Pablo, sino que ya se está escribiendo a finales del siglo primero, es otro contexto, la iglesia ya tiene casi 60 años de caminar, una gran parte con los apóstoles y luego ya con los padres apostólicos. Y les dice, cierro paréntesis, hermanos míos, ustedes que creen en el Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencia entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillo de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante. Y le dicen, siéntate aquí en un buen puesto. Como le dijo Mushu al grillo de la suerte que no era de la suerte. Siéntate a mi lado. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa con las referencias Disney? ¿Dónde está la generación Disney? Siéntate a mi lado. Ya luego se da cuenta que no es de la suerte. Y probablemente esto para nosotros sería un comportamiento sumamente que podríamos perfectamente replicarlo cualquiera de nosotros. Me encanta un texto que está en el primer libro de Samuel, y estoy seguro que lo conocen, cuando Saúl ya había sido desechado, y el Señor manda al profeta Samuel a la casa del papá de David a ungir al nuevo rey. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesé hace pasar a todos sus hijos, probablemente unos bichotes así, gigantes, y pasa uno, pasa el segundo, eran como, ahorita no recuerdo cuántos eran, y entonces pasa el segundo, y Samuel en su corazón dice, es este, seguro era un bicho así gigante, ¿verdad? Y entonces lo que le dice el Señor a Samuel es, no mires a su apariencia, no mires a su apariencia. Pero ahí hay un principio que es hermoso, porque le dice, Dios no mira lo que miran los hombres, Dios se fija en el corazón. Dios no mira lo que miran los hombres, lo que miramos ustedes y yo, que probablemente por nuestra carnalidad, no es broma, pero sí por nuestra carnalidad, miramos las apariencias, miramos el estatus, miramos la marca del carro en la que llega la persona, miramos una serie de cosas que de alguna manera todo es manifestación de la bendición de Dios. Pero ponemos nuestro corazón allí. Y el Señor, medio jalándole la oreja a Samuel, le dice, no mires a su parecer. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, lo profundo del corazón, las intenciones. Como dice en otro texto de algún profeta, ¿quién conocerá el corazón? Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y luego sigue diciendo, dice, siéntate aquí en un buen puesto. Y al pobre le dicen, quédate de pie, ahí, quédese ahí. O siéntate allí en el suelo. No están haciendo, les dice el escritor, diferencia entre las personas y siendo jueces malintencionados. Otra vez, no están haciendo diferencia entre las personas y siendo jueces malintencionados. En el griego, esta expresión malintencionados se traduce mejor como no están teniendo razonamientos malignos. Fuerte, ¿verdad? Lo que el escritor les está diciendo es cuando nosotros hacemos diferencia entre las personas, y está hablando de una categoría específica, ¿verdad? La diferencia económica o financiera, o por la riqueza o el poder adquisitivo. Ustedes están haciendo razonamiento o están dejándose llevar por razonamientos malintencionados. Esta expresión, hacer diferencia entre las personas, en el griego es esta palabra, prosopolepteo, no sé cómo se pronuncia, lo dirá el Paz, que significa mostrar parcialidad, mostrarse parciales, no mostrarse neutrales como estamos llamados a hacer, favorecer por una u otra circunstancia a otros. Luego Santiago sigue diciendo, por lo tanto, si ustedes cumplen, vean qué poderoso esto, la ley del reino, según lo escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
si teníamos alguna duda de cuál era la ley del reino de Dios, el nuevo mandamiento que en el nuevo pacto se nos ha dado, el escritor de la carta de Santiago nos lo deja muy claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes cumplen la ley, es decir, si ustedes se esfuerzan, perseveran por amar al prójimo como a sí mismos, procederán bien. Pero si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Luego sigue diciendo: hermanos, quien juzga a su hermano, y aquí les habla todavía más fuerte, pero yo no quisiera que solamente vean cómo el escritor les habló a los cristianos de aquella época, finales del siglo I. La carta nos llega hasta hoy, la tradición de la iglesia la resguarda y nos la hace llegar hasta el siglo XX. Y hoy en el siglo XX esta carta, este mismo texto nos interpela a ustedes y a mí. Y cuando usted lee, hermanos, siéntase ahí incluido, incluida. Hermanos, quien juzga a su hermano, juzga a la ley, y si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que le está diciendo el escritor es: solamente Dios tiene la posibilidad de juzgar, de juzgarnos. ¿Y por qué no debemos juzgar? Bueno, primero porque no conocemos todas las circunstancias de la vida de las personas. Nosotros podemos ver y vemos ciertas cosas, pero no sabemos cuáles han sido las luchas o cuáles son las luchas presentes de esas personas, y somos muy dados a emitir criterio fácilmente. ¿Sí o no? Yo sí, y lucho con eso. Somos muy dados los seres humanos a emitir criterio muy fácilmente, y ni siquiera nos lo han pedido, pero estamos listos a opinar. No debemos juzgar porque no conocemos todas las circunstancias, porque no tenemos un panorama completo de la situación de la persona, porque no hemos sido erigidos en jueces de nuestros hermanos y hermanas, porque no estamos exentos de caer y de fallar, porque también somos pecadores redimidos que necesitamos la gracia del Señor cada día. Cuando sintamos la tentación de juzgar a alguien, de emitir un juicio contra alguien, recordemos que somos pecadores también, justos y pecadores a la vez. Pecadores en el sentido de que todos los días, mientras respiremos, necesitamos la gracia de Dios para presentarnos delante del Padre, la gracia de Jesús. Y voy concluyendo con un texto que me pareció muy curioso compartir con ustedes, y está en una carta que en los primeros siglos de la iglesia se consideró dentro del canon del Nuevo Testamento, ya luego salió. Y esta carta la escribió la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, por ahí del 96, del año 96. Se dice que la escribió Clemente, que era el obispo de la iglesia. En el Nuevo Testamento se menciona algún Clemente, los biblistas, algunos dicen, bueno, probablemente sea este, otros dudan de que sea este. Pero Clemente en la carta les dice: porque ustedes hacían todas las cosas sin hacer acepción de personas y andaban conforme a las ordenanzas de Dios. Muy coherente con el texto de Santiago. Hemos sido llamadas y llamados a ser ese refugio que da la bienvenida a todos sin hacer diferencia entre las personas. Porque vamos entendiendo, y vamos entendiendo, está planteado así porque es un proceso, no es hemos entendido, sino que vamos entendiendo poco a poco y todos los días, y ese entender implica ir tomando conciencia e ir interpelándonos a nosotros mismos, porque vamos entendiendo que hemos sido amados, perdonados, reconciliados, y otras personas también necesitan ese mismo amor, ese mismo perdón y esa misma gracia que una vez recibimos nosotros y continuamos recibiendo cada día. La invitación hoy es a poner nuestros ojos en Jesús, a mirar a Jesús y a verlo actuar, verlo tocar la vida y transformar la vida de la gente, dignificar y levantar a la gente y transformar sus vidas
trayendo sanidad, trayendo bienestar, trayendo restitución a las comunidades. Él levantaba a la gente y la restituía. Y nosotros de alguna manera estamos llamados, de alguna manera no, estamos llamados a mirar a Jesús, cómo actuaba, cómo caminaba y a imitarlo. Y esa es la gran tarea de nosotros y nosotras como discípulos de Jesús. Quisiera concluir con esta pregunta para que cada uno y cada una en su butaca pueda tomar 10 segundos y hacérsela. Y ojalá irse pensando, sentipensando, diría Eduardo Galeano, en esta pregunta. ¿Cómo podemos ser refugio para otras personas? Refugio no solamente aquí, cuando venimos los domingos y nos abrazamos y tomamos cafecito juntos, sino cómo podemos ser refugio en nuestra cotidianidad, en los espacios en los que nos desenvolvemos diariamente. ¿Cómo podemos ser refugio para nuestra pareja si vivimos en pareja o tenemos pareja? ¿Cómo podemos ser refugio para nuestros hijos e hijas? ¿Cómo podemos ser refugio para nuestra familia extendida, para nuestros amigos y amigas? Para la propia gente de la iglesia con la que vamos entablando relaciones más fuertes que trascienden el domingo, el ratito que nos vemos acá. ¿Cómo podemos ser refugio para esa gente que hoy no tiene iglesia y está buscando quizás un lugar al cual pertenecer? Y sienten en lo profundo de su corazón esa necesidad de poder reunirse con una iglesia, es decir, con una comunidad de fe y adorar y cantar juntos. Yo les invito a que podamos ver en nuestros contextos quién puede estar necesitando un refugio, una iglesia que les abrace, que les acompañe, que les acoja, que no les rechace, que no les señale, que no les segregue, sino que les extienda los brazos y les abrace de manera genuina, sincera, sabiendo que ha sido perdonada y por eso puede perdonar y puede incluir a otros. ¿Les parece si oramos? Padre, Padre tierno y amoroso, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, en donde podemos verte trabajar, donde podemos verte actuar, donde podemos verte derrochar misericordia y gracia como lo has hecho con nosotros. Te pedimos que tú aumentes, que hagas nacer hambre y sed por tu palabra, que queramos durante la semana buscarla, acercarnos a ella, leerla, aprender, mirarte a ti en ella. Señor, aquí estamos con corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que continúas haciendo día a día. Gracias por animarnos. Gracias por tomarnos fuertemente de la mano y llevarnos hacia adelante. Gracias por integrarnos a tu cuerpo santo en medio de nuestra fragilidad y de nuestras contradicciones y animarnos para seguir caminando juntos y poder compartir esta buena noticia con quien la necesite allá afuera. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta semana y nos ponemos delante de ti, pidiendo tu protección, tu compañía, tu presencia en todo lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.